Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. En el vídeo de hoy vamos a hacer una bonita funda o estuche multiusos, que yo en mi caso lo voy a utilizar para guardar mi cúter, realizada de patchwork con retales de telas románticas, que ya sabéis que me encantan. Y es que es súper fácil de realizar. ¿Te gusta? ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos para empezar los patrones o medidas que los tendréis gratis para descargar en descripción. Luego necesitaremos una pieza de guata que mida 29 por 12 centímetros. Otra pieza de guata que mida 20 por 12 centímetros. Luego un poquito de tela para lo que es el forro, con unos 20 centímetros, no, menos, con 15 centímetros tenemos para lo que es el forro. Y luego necesitamos unas tiras de unas telas románticas, que yo os voy a preparar estos lotes para que los tengáis en la web. Os voy a enlazar todas las telas románticas que tenemos en la web, ¿vale? Unas tiras que midan 5 centímetros cada una, de telas así romanticonas. Necesitamos papel de aplique para hacer la aplicación de la flor, un tramito de goma de cordón con unos 10 centímetros, tenéis suficiente, y un botón. Yo os enlazaré también botones que os puedan valer para este proyecto, como por ejemplo estos. Y necesitamos por último, para hacer lo que es la flor, una tela o de lino o bien un tono camel para hacer la florecita. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, ya me he hecho más o menos el croquis de cómo lo voy a hacer. Y esto no es ni más ni menos, esta sería la parte corta, digamos la parte de la portada, y salimos de arriba a ras de la guata y luego a continuación, o empezamos por abajo, da lo mismo, ¿vale? Por donde empecemos. El caso es que vamos a ir cosiendo a cuarto de pulgada o a patilla. Yo lo voy a hacer a cuarto de pulgada y vamos a ir cosiendo, y a continuación la siguiente encima de la guata, ¿vale? Así todo el rato hasta rellenar toda la superficie de la guata, y con la parte de arriba, que ahora también de solapa, exactamente igual. Así que vamos a prepararlo todo, nos vamos a la máquina y volvemos. Bueno, como veis ya hemos cosido una de las piezas y las otras las llevo sujetas para que no me olvide de cómo era la secuencia. Y ahora lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir planchando cada una de las piezas. Eso es lo ideal, ponerte la planchita al lado de la máquina y vas planchando, vas cosiendo y vas planchando. Ahora tocaría la roja. Pues la vamos a poner aquí. Y aquí voy a tener mucho cuidado en que me quede el cuadro recto. La voy a sujetar y voy a pasar la costura justo por la cuadrícula para que me quede derechito. Voy a coser y vuelvo. Y repetimos la operación. Y ahora tocaría la azulita. La ponemos a ras de la roja y pasamos un pespunte a cuarto de pulgada o a patilla. Vamos a coser y volvemos. Y ya vamos a por la última pieza. Vamos a pasar este pespunte y volvemos. Vamos con la última. Y quedaría así. Bueno, pues la otra pieza, la pieza de atrás, que es la que hace de solapa también, vamos a hacer la misma operación, pero esta vez no la voy a grabar para no ser tan monótono. Lo tenéis que hacer exactamente igual. Os ponéis más o menos la secuencia de colores que vais a emplear y lo hacéis como hemos hecho en esta. Voy a coserlo todo y os lo enseño terminadito. Bueno, ya lo tenemos cosidito y ahora lo que vamos a hacer es cuadrarlo todo con la regla.
tiene que medir 12 de ancho, ¿vale? Entonces quedaría una cosita así. Una vez terminadito, va a quedar una cosita así. O lo podemos poner así. También para que se vea aquí verde. Vamos a redondear las puntas. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar el forro y haremos ya la aplicación. Que el forro lo mejor es que lo cortéis con la propia pieza, porque así estamos seguras de que nos queda del mismo tamaño. El forro lo vamos a cortar exactamente igual. Muy bien, ya tenemos los forritos, también cortaditos. Y ahora vamos a hacer lo que es la aplicación. Que para la aplicación lo que tenemos que hacer es la figurita que tenemos aquí marcada. Voy a sacarla de aquí de unos retales. Vamos a coger un lápiz y vamos a marcar 5 pétalos como este. Como es muy pequeñita, la podemos sacar de retales que tengamos por casa. 1, 2, 3. Y lo vamos a pegar con la plancha en esta tela color camel. ¿Vale? Vamos a pegarlos. Cuando pongáis este tipo de fliselina de doble cara tenéis que proteger la plancha. Entonces, entre una pieza y otra, poner un papel o una tela para que no se impregne nunca de cola la plancha. Es un consejo que os doy. Ahora lo vamos a recortar y a pegar ya en su sitio. Y ahora ya lo vamos a colocar. Como la solapa prácticamente va a ser así, la solapa va a quedar prácticamente, yo calculo una cosa así, ¿vale? Entonces la flor yo la quiero poner como entre esta y esta, calculo yo, ¿vale? Vamos a quitarle los papeles y lo vamos a ir organizando. Bueno, al final he decidido poner, en lugar de 5 pétalos, creo que voy a poner 6. Bueno, mirad qué cookie que va quedando. Ahora lo que vamos a hacer es pasarle una puntada artesanal con hilo rojo. Vamos a coser con 2 hebras, ¿vale? Es un hilo de moliné, yo estoy cosiendo con uno de DMC. Muy bien, pues el siguiente paso que vamos a hacer es este. Vamos a encarar esta pieza al forro de esta manera y vamos a pasar un pespunte de lado a lado. Fijaros, no equivocaros, la parte de la flor tiene que haber más distancia que en la parte de arriba, porque la de arriba lo tapará un poco la solapa y no queremos tapar la flor. No lo hagáis al revés, porque entonces tapará la flor, ¿vale? Para que os hagáis una idea, yo la flor la he puesto de la parte de abajo a unos 3 centímetros. ¿Vale? Y arriba me queda bastante más, me quedan unos 9 o por ahí. La encaramos y cosemos de lado a lado y volvemos. Muy bien, pues ya lo tenemos cosidito y ahora vamos a planchar. Vamos a sentar esta costura así de esta manera para luego asentarla así por dentro. Y ahora nos vamos a ir a la máquina y vamos a pasar un pespunte desde aquí hasta aquí. Y luego, justo por el filito, por el filito, por el filito, vamos a pasarle otro. Este lo vamos a hacer a patilla o al filito, como queramos, pero este sí al filito. Y ya aseguraremos lo que es la parte del forro a la parte de adelante. Vamos a coser y volvemos.
Muy bien, pues ya la tenemos. Hemos pasado un pespunte ahí y a todo el contorno para asegurar bien lo que es la parte de atrás del forro. Y ahora vamos a coger la parte de detrás, que esta quedará detrás, ¿la veis? Y lo que vamos a hacer es encarar esta con esta, de esta manera, y vamos a coger con alfileres todo el contorno y vamos a pasar un pespunte, asegurando lo que es la parte de abajo ya. Os voy a dar un consejo para la que no tenga doble arrastre, porque las máquinas que tienen doble arrastre pues no pasa tan a menudo. Pero para la que no lo tenga, si hace lo que yo le voy a decir ahora, le va a quedar mucho mejor. Y es lo siguiente. Cuando tú vayas a pasar el pespunte, si vienes por aquí, esta pieza se te va a desplazar, ¿vale? Y luego hacia abajo. Y luego subes por aquí y esta pieza se te va a desplazar para arriba, con lo cual se te va a quedar así. ¿Entendéis? Entonces yo lo que hago con esta doméstica, cuando lo hago con la industrial no me pasa porque es diferente, pero lo que hago es que lo paso por los dos lados hacia la misma dirección. Quiero decir, paso de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y ya si queréis, aquí giráis, ¿vale? Pero incluso en algunos casos me pongo en el centro y hago hacia acá y hacia acá, porque incluso ahí te lo desplaza a veces. Sobre todo cuando hay guata por en medio, ¿vale? Ahora veréis cómo yo lo hago y lo hacéis igual, para que no os pase. Bueno, vamos a la máquina y cosemos de aquí a aquí, de aquí a aquí, y luego pasaremos el último, el de abajo. Vamos a coser y volvemos. Bueno, ya lo tenemos pasado, ¿veis? Ya está pasadito. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle aquí, justo aquí, el tramo de gomita. Pero para ponérselo vamos a darle la vuelta y vamos a ver exactamente cuánto tramo de goma le tendremos que poner. Vale, como yo lo que quiero meter es o bien las gafas, pero todo tiene la misma altura, digamos. Para las gafas queda bastante holgadita, pero yo en realidad lo tenía pensado para meter el cúter. Vale, pues yo he calculado según el mío, ¿vale? Porque esa es otra, cada uno le quedará de una manera y tendrá el cúter de una manera, a lo mejor es más grande o más gordo o más fino. Yo, el mío me ha salido de casi 12, no llega a 12, 11 y medio sería, 11, entre 11, más bien 11, ¿vale? Entonces, ahora ya sí, le vamos a dar la vuelta y ya estamos seguros de que esa medida es la buena. Le damos la vuelta y buscamos la mitad de esta pieza. Hacemos un piquete. Ahí. Y justo ahí es donde tenemos que poner este tramo de gomita. Lo vamos a asegurar bien ahí con un pespunte o a mano, como queráis. Voy a ver si puedo hacerlo a mano y así ya me lo quito. Muy bien, pues ya lo tengo asegurado. Ya tengo asegurada la gomita y ya sé que de ahí no se mueve. Y ahora, esta es la formita redonda, vamos a hacer coincidir igual que hemos hecho antes. Vamos a poner alfileres, así de esta manera, y vamos a pasarle un pespunte a todo el contorno. Esta vez ya con el forrito detrás. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a coser de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, ya giramos si queréis. Vamos a dejar una aberturita en la parte de abajo, ¿vale? Entonces, yo quizás cosería de aquí hasta aquí y giraría un poquito aquí, de aquí hasta aquí y giraría un poquito aquí y ya haría esta zona tranquilamente, sabiendo que no se me mueve. Pues vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, pues ya tendríamos todo pasado y por aquí le vamos a dar la vuelta. Pero yo antes de dar la vuelta me gusta
limpiar un poco, ¿vale? Vamos aquí a cortar así de esta manera para que no haga gordo. Vamos a limpiar un poco la zona aquí, totalmente la guata si podemos, y si no pues cortamos costura entera y ya está. Vamos a afinarla un poquito. ¿Para qué queremos ahí tanta costura? Vamos a afinarla. Muy bien, y ahora sí vamos a dar la vuelta. Y esto ahora le daremos la vuelta, pero antes de dar la vuelta a esta zona que nos queda, vamos a cerrar el forrito a mano. A puntada escondida. Vamos a darle un toquecito de plancha. Ahora ya vamos a hacerle un pespunte para asentar la costura. Lo vamos a hacer más o menos a la misma distancia para que quede más o menos el mismo efecto, ¿vale? Vamos a la máquina y pasamos un pespunte desde aquí hasta aquí. Bueno, ahora al letrerito vamos a ponerle el papel de aplique y así a la vez que planchamos el papel de aplique vamos a hacer que la tinta se fije, ¿vale? Le voy a poner doble papel para que no pegue ni en la tabla ni en la tabla ni en la plancha. Ya lo tenemos, ¿veis? Ya se ha fijado lo que es si os dais cuenta, se ha fijado la tinta. ¿Veis? Se ha fijado abajo, ya no tinta. Eso quiere decir que ya está fijadita. Y ahora con la tijera de piquitos vamos a hacerle un poquito de forma. ¿De piquitos o de onda? Bueno, pues así de chulo nos ha quedado. ¿Veis? Al final le he puesto el With Love, lo he estrechado un poquito y le he puesto aquí un poquito de puntillita a juego con esta de aquí abajo y le he pasado el pespunte para no deslucir lo que es la etiqueta, se lo he pasado con hilo transparente, ¿veis? Y así de chulo ha quedado. Entonces aquí podemos poner tanto el cúter como unas gafas de sol o utilizarlo como estuche o para ambas cosas, para poner el cúter. Es una funda multiusos súper bonita y espero que os guste. Bueno, chicas, si os ha gustado el vídeo de hoy, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios. Muchas gracias por acompañarme. Otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!